Primero es un profesional de nuestra casa en la Regional La Plata, pero también de la Universidad Nacional de La Plata, y por ahí suele ser raro en Río Grande intercambiar con profesionales de otro lado porque, bueno, la lejanía y esto lo hace un poco complicado. Así que agradecemos eso, charlar con alguien que está en el sistema científico nacional también, que forma parte de la universidad y de una discusión que en la universidad es central, que es el rol del conocimiento y la relación del conocimiento con el desarrollo social e histórico de nuestro país, ¿sí? Por otra parte, bueno, es filósofo, así que también es un placer tener acá a un colega y que la charla sea sobre discusiones que atraviesan la filosofía es desde ya un gran gusto y un placer. Así que, bueno, darte las gracias por tu disposición, darte la bienvenida a la universidad, que es tu universidad también, porque los tecnológicos nos sentimos en nuestra casa en cualquier regional. Así que, bueno, bienvenido y muchas gracias nuevamente. ¿Esto es firme para sentarse? Sí, la mesa es firme. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches en un ratito. Me gustaría saber qué composición tenemos acá, porque veo mucha gente joven y bueno, y eso también me hace adaptar el contenido de esta charla. ¿Me cuentan son de qué carrera son? ¿De inglés? ¿Estudian acá en la UTN? Tenemos profesorado de inglés y de química con convenio con el gobierno de la provincia. Bien. Tenemos una institución que es el Instituto Superior del Profesorado. Bien. Bien que pregunté entonces. Bien que pregunté. ¿Allá todo inglés por allá también? No, ingeniería química. De ingeniería química. Muy bien. ¿Acá? Bien. Junto al compañero Armas. Acá veo a la Gaucho Rivero. Muy bien. ¿Por allá atrás? Economía y gestión. Se estudia acá en la UTN. Bien. Ah, están acá en la secretaría. Las compañeras de la segunda fila. Inglés. Así que una charla vamos a orientarla hacia la colonialidad lingüística. No, allá. ¿Por allá atrás? Bueno, así que no tenemos gente de ingeniería, así que haremos una adaptación. Bueno, perdón, están en minoría. Bueno, no, hablando en serio. Ante todo, muchas gracias a ustedes por venir, a hacerse un rato antes del partido de la selección. Acá la compañera ya está bloqueada al efecto. Y por acercarse a esta conversación, que la idea es que sea una conversación, no tanto una exposición, aunque expondré mis buenos minutos iniciales. Y, por supuesto, quiero agradecer acá a la casa, a la UTN, a quienes organizaron la charla, y quiero desenmascarar una mentira. Me dijeron que en Río Grande hacía frío, y he pasado un día de calor primaveral, así que espero que mañana haga el frío que tiene que hacer en Río Grande para que... Traje tanta ropa de abrigo, ¿para qué, no? Bueno. Como dijo el compañero acá, mi formación es de filosofía en el grado. Estoy a cargo de la cátedra de introducción a la filosofía en mi facultad. Y trabajo desde esa dimensión el pensamiento nacional y latinoamericano. Luego en el posgrado me dediqué a temas de ciencia y tecnología. Y en esa dimensión trabajo cuestiones de política científica y tecnológica, con todo lo que eso implica, que es muy amplio. Cuando hablamos de política científica hablamos, por ejemplo, de inversión, política en materia de publicaciones, de evaluación. Hay mucho que charlar en materia de política científica, de agendas de investigación. Y en política tecnológica hablamos de vinculación, de transferencia, de propiedad intelectual, otro conjunto de problemas asociados a la política tecnológica.
Así que esos son mis campos de acción, y hoy en el título de la charla han puesto algo así como desarrollo, conocimiento y soberanía, que me parece un título muy desafiante y muy interesante, porque en efecto debería ser una relación natural y espontánea pensar que el conocimiento está en función del desarrollo y la soberanía, por lo menos para quien compartimos cierta forma de mirar el mundo, ¿no? ¿Cuál sería si no la función del conocimiento, sino contribuir al desarrollo y a la soberanía? Y sin embargo, está puesto en el título de la charla, en parte creo yo como problema, como desafío. ¿Cómo se vincula conocimiento con desarrollo y con soberanía? Al menos así lo entiendo yo. O lo voy a abordar como problemática. Porque considero, y no soy el único, hay una vasta literatura en esto, considero que es característico de un país periférico dentro de un sistema mundo global en el cual reconocemos regiones centrales, básicamente productoras intensivas de conocimiento y de tecnología, y regiones periféricas que somos básicamente productoras de bienes primarios. Reconocemos en esa separación una dimensión asociada al conocimiento fundamental. Fíjense que hace 50 años, hay un pequeño acople en el sonido, no sé si se podrá. Si no, saco el micrófono y hablo a capela, que no es tan grande, pero hace 50 años, aproximadamente entre los años 70 y 80 del siglo XX, y está bueno para pensar ahí el vínculo con el subrégimen y qué implicó eso en ese mismo periodo, pero básicamente digamos que hace 50 años el escenario global empezó a cambiar rápidamente. Esto que estamos viendo ahora, de China, la multipolaridad, la cuarta revolución industrial, ¿no? La inteligencia artificial, todo eso tiene su inicio en los años 70, 80 del siglo XX, hace 50 años, que para los más jóvenes puede ser un montón de tiempo, para los mayores no tanto, porque es el tiempo de una vida, pero en tiempos históricos no es nada, es muy poco tiempo. Y en estos 50 años lo que hemos experimentado es básicamente una transición en el modo de acumulación capitalista. ¿Qué significa esto en criollo? En el modo de producir riqueza y ganancia en el capitalismo. Esa transición que se da en esos años, de la cual ya hablaba, por ejemplo, Perón, ni más ni menos, para hablar de alguien que todos conocen, cuando uno lee su último libro, El modelo argentino, ya está hablando de esto, ¿no? La sociedad postindustrial. Lo que empieza a cambiar en los años 70 y 80 es el papel del conocimiento en relación con las economías. Ese es el gran cambio. Por eso se empieza a hablar, tanto en autores liberales como en autores marxistas, digo, para dar cuenta de todo el arco ideológico, se empieza a hablar de que la economía empieza a estar cada vez más basada en el conocimiento. Y esto es decir mucho, porque en el modelo anterior, que era el de la sociedad industrial, esa sociedad que emergió de la revolución industrial de fines del siglo XVIII, de la máquina de vapor, de la mecanización, de la producción, el factor fundamental para la agregación de valor era considerado el trabajo. Las industrias eran trabajo intensivas. A más trabajo, más producción. Ese era el modelo industrial hasta los años 70. De los 70 en adelante, este cambio que se empieza a dar sistémico va a implicar cada vez más que la competitividad de las economías. ¿Qué significa? Yo voy traduciendo porque veo que hay muchos jóvenes. ¿Qué significa competitividad de tu economía? Que vos puedas competir contra un otro, que puede ser otro país u otra empresa. Eso es la competitividad. Si vos no tenés competitividad, quiere decir que no le vendés a nadie. Si tenés competitividad, quiere decir que tu producto es competitivo, puede ganarle a la competencia. ¿Estamos? Entonces la competitividad de los años 70 en adelante empieza a estar cada vez más asociada a la incorporación de conocimiento en la producción. Y también la supremacía de las naciones, la geopolítica. La posición geopolítica de las naciones va a empezar a estar cada vez más articulada al control sobre el conocimiento. Ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, por un lado porque obviamente impactan la competitividad de sus economías, pero por otro lado también porque va a impactar en todo el complejo militar. Y si hablamos de geopolítica, hablamos naturalmente de la dimensión militar. Si ustedes habrán dado cuenta, las últimas guerras
Ya no son la guerra del siglo XIX, que los soldados iban caminando en hilera, ¿no? Y importaba cuántas tropas tenías para ganar una guerra. Todavía en la Segunda Guerra Mundial era una cuestión de números. Todavía, ¿no? Piensen en Stalingrado, para los que les gusta la historia, ¿no? ¿Cuántos millones de soldados de infantería ponías a morir en la línea? Bien, entonces la guerra empieza a cambiar, cada vez más es una guerra centrada en la tecnología, al punto de que hoy vemos la guerra en Ucrania como una guerra de drones, ¿no? Porque efectivamente, cada vez más la posición militar, la ventaja militar, está asociada al control tecnológico. Sí, la guerra electrónica, sí. Bien. Entonces tenemos un gran cambio. Ese gran cambio, asociado a la incorporación del conocimiento, va a ir de la mano con una transición tecnológica que es ni más ni menos que el surgimiento de las tecnologías digitales, que es lo que está en la base de la electrónica, de las telecomunicaciones, de la computación, las tecnologías digitales que hoy nos fascinan cuando vemos lo que sucede con la inteligencia artificial. Nos fascina y nos dan miedo al mismo tiempo, ¿no? Porque nos ejerce una fascinación, le preguntamos al ChatGPT lo que quiera y nos pregunta mejor que ¿no? Nos responde mejor que uno, ¿no? La respuesta que nos da. Y al mismo tiempo nos genera miedo. Decir, che, ¿y qué lugar queda para lo humano en todo esto? Bueno, ese proceso que conduce a la inteligencia artificial, que no es una ruptura que se da, es una acumulación. Una acumulación que proviene por lo menos de los años 60, incluso un poquito atrás, más atrás. Pero en los años 60, 70, claramente hay un proceso acumulativo en capacidades de control asociadas a las tecnologías digitales. ¿Bien? Y esto va a impactar profundamente a nivel de la producción. Ya la producción es impensable sin la incorporación de tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque no sos competitivo. ¿Bien? Hoy estuve conociendo la fábrica de acá de Mirgor, o sea, es impresionante el grado de automatización producto de las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales van a permitir que esa vieja máquina de la revolución industrial se vuelva flexible, se vuelva cada vez más, entre comillas, aunque no me gusta la palabra, inteligente. No me gusta porque la inteligencia es otra cosa. Pero creo que todos entendemos acá cuando asociamos con teléfono inteligente, es decir, la capacidad de ser flexible, de adecuarse a distintos procesos productivos. Entonces, las tecnologías digitales transforman profundamente la economía a nivel de la producción, a nivel del comercio. Ya lo estamos viendo en nuestras vidas, cada vez más el comercio electrónico va ocupando una porción creciente del comercio mundial, transforma las finanzas y transforma ni más ni menos que la forma de vincularnos entre los seres humanos. Porque las tecnologías digitales se nos han metido incluso en la relación de pareja, se nos han metido incluso en la relación con nosotros mismos. Han calado tan profundamente que hoy nuestro vínculo con la realidad está mediado por las tecnologías digitales. Entonces tenemos incorporación del conocimiento en la economía, facilitado por esta gran revolución tecnológica que fueron las tecnologías digitales, que son transversales a todas las esferas de la vida. Esto va a tener su correlato a su vez en el orden mundial. ¿Cuál va a ser el correlato en el orden mundial? Hasta los años 70, la división entre países centrales y países periféricos estaba dada fundamentalmente por el control de la industria. Los países centrales eran los países industrializados. Estados Unidos, Europa, Japón, y dejá de contar. Y el resto de los países del mundo éramos países que aportábamos materias primas para la industria y luego comprábamos la manufactura. Este era el modelo tradicional de división internacional del trabajo que se sigue de la revolución industrial. Bien, y estuvo vigente hasta los años 70. En los 70, ¿qué empieza a pasar? Las economías centrales, las empresas globales, empiezan a notar, a observar, esto va acompañado con nuevas teorías del crecimiento económico, con nuevas conceptualizaciones del papel del conocimiento en la producción, empiezan a notar que lo que agrega el grueso del valor en la producción es el conocimiento. Entonces, ¿qué hacen? Van a descentralizar los eslabones de la producción, trabajo intensivos que menos valor agregan en la producción. Y empieza el proceso de descentralización productiva. ¿Qué es esto? La industria que estaba en Estados Unidos, en Europa,
se traslada hacia el Asia. Por eso digo que el mundo que estamos viviendo hoy tiene sus raíces en ese mundo. ¿Bien? Se trasladan, ¿por qué? Imagínense una línea de valor de estas características. ¿Bien? Y retengan esto porque hablar del valor es hablar del desarrollo y de la soberanía. La discusión del valor es central. ¿Quién agrega el valor? ¿Bien? Entonces, imagínense una línea del valor en una cadena de producción. Y acá hay mucha gente del área de producción del municipio sabe de qué hablo. Básicamente tenemos tres grandes momentos. Un momento inicial de diseño del producto, de investigación y desarrollo, lo que se llama I+D, de elaboración de un producto, de pensarlo. Es una dimensión con un alto componente de conocimiento. Bien, entonces tenemos agregación de valor en el momento inicial alta, que esa es la que no entregan las empresas globales. Esa se la quedan ellos. Bien, ninguna empresa de las que están en el régimen mefueguino viene acá a hacer su investigación y desarrollo. No, la hacen ellos allá, en sus casas matrices. Allá diseñan los circuitos integrados que luego acá se agrega a la manufactura. Entonces descentralizan la etapa de la manufactura, que agrega menos conocimiento, es más trabajo intensiva, por lo tanto es más conflictiva laboral y socialmente, y es más conflictiva ambientalmente. Acá el compañero lo miro porque trabaja Laudato Si, pensamiento del Papa en ambiente. Bueno, el primer mundo se saca de encima la manufactura porque es muy dañina ambientalmente, la manda al tercer mundo, ¿bien? Y se saca de encima el conflicto obrero, que estaba en el año 60, 70, en Estados Unidos, Europa estaba prendida a fuego, el conflicto obrero estaba a la orden del día. Entonces se sacan de encima la clase obrera, la mandan hacia la manufactura con menos valor agregado, y el tercer momento de esta línea de valor, luego que el producto se manufactura de acuerdo al diseño del primer momento, el tercer momento es la comercialización, que es otro momento intensivo en conocimiento. ¿Por qué? Porque es la producción de una marca, ¿bien? Son los suministros, toda la cuestión de la logística de la venta, los servicios de postventa, todo lo que es la estrategia de comercialización, de publicidad, todo esto es considerado intensivo en conocimiento, poco intensivo en mano de obra. ¿Se entiende esto, no? Y noten una cosa más. De estos tres momentos, ¿cómo protejo yo si soy una empresa global con sede en Zúrich, Alemania, ¿no? Una gran farmacéutica, o soy una empresa que produce zapatillas como Nike con sede en los Estados Unidos? ¿Cómo protejo yo los dos momentos que a mí me interesa proteger? Porque son los momentos donde yo capturo gran parte del valor del producto final. ¿Cómo lo protejo? Propiedad intelectual. Entonces explota la propiedad intelectual en los años 70, vinculado a patentes de invención para proteger el momento inicial, derechos de autor que van a ser aplicados al software para proteger el momento inicial, ¿bien? Todo lo que es la expansión de este grupo de derechos de propiedad intelectual. Hay varios más, no quiero marearlos, pero los más conocidos son las patentes de invención y los derechos de autor, lo que se suele hablar como copyright, ¿no? Y el último momento, ¿cómo lo protejo? Lo protejo derecho de marca, ¿bien? Y otros derechos anexos. Entonces, las compañías globales, ¿qué es lo que hacen? Esta es la transformación que va a ir acompañada de un cambio del orden mundial. Las empresas globales, ¿qué es lo que hacen? Descentralizan la producción, terciarizan la parte manufacturera, en tanto esa manufactura se haga de acuerdo al estándar de calidad que la casa matriz impone. Porque la producción de estándares es un momento de altísimo valor en el mundo. Política fortísima de estandarización de acuerdo a los estándares que las propias empresas imponen. ¿Les suena algo de todo esto? Entonces, las compañías se sacan de encima las fábricas y ese es el problema que tiene Estados Unidos ahora. Estados Unidos se desindustrializa y pasa a tener el cordón, le dicen el cordón de óxido. ¿Por qué el cordón de óxido? Porque los viejos cordones industriales, con sus barrios obreros, con su clase obrera integrada, la clase obrera estadounidense, todo eso se va degradando, las empresas van cerrando, se genera desocupación, desempleo, y eso obviamente va a producir aumento de consumo de drogas, que es la situación que tiene Estados Unidos, con su expansión del fentanilo, antes fue del
de la morfina, antes fue de la cocaína, o sea, tiene un problema estructural de altos consumos asociado a una degradación de su clase obrera. Bien, mientras un sector de élite asociado a la economía del conocimiento sigue gozando de altísimos salarios y sigue siendo altamente competitivo. Silicon Valley, para el ejemplo más conocido, ¿no? El Valle del Silicio en California, donde está el corazón de la Internet. Pero no es solo eso, sino que es todo un conjunto de empresas de alta tecnología. Bien, ese es el gran problema de los Estados Unidos, ¿no? Que generó una lumpenización de su clase trabajadora muy fuerte, ¿no? Entonces, preservan esto, las compañías se sacan esto de encima, preservan los dos momentos y pasamos a tener empresas globales paradigmáticas como Nike, por ejemplo, que no tiene ni una sola fábrica. ¿Sabían eso? Nike no tiene ni una sola fábrica de zapatos. Todo. Pero no terciariza la gestión de la propiedad intelectual. O sea, las grandes compañías globales son básicamente portfolios de propiedad intelectual. Son oficinas de abogados, tienen bufetes de abogados de altísimo nivel. ¿Por qué? Porque pleitear por propiedad intelectual es muy costoso y parte de la estrategia de estas corporaciones es voltearle propiedad intelectual a sus contrincantes. Por ejemplo, puede ser un país periférico, pobre, una empresa fueguina que hace el esfuerzo de desarrollar un proceso productivo o un producto nuevo y se lo voy a patentar con la ilusión de que la patente lo va a proteger y la patente no protege al débil. Por eso es muy, le hablo acá a la gente de producción, hay que tener mucho cuidado con qué política de propiedad intelectual le sugerimos a nuestras empresas. Porque patentar por patentar no sirve. Patentar sirve en algunos contextos muy específicos donde vos tenés capacidad de utilizar esa patente en función de tu desarrollo. Si no, lo que haces es develar un conocimiento y te van a litigio y como vos no podés sostener los litigios en tribunales internacionales, perdés y se te quedan con el conocimiento. Entonces es un tema muy sensible que las empresas lo saben, ¿no? Entonces las grandes compañías se transformaron en grandes edificios donde no se produce un zapato, sino que tienen oficinas de abogados, oficinas de diseñadores, oficinas de control de comercialización, de estrategias de publicidad. Las grandes compañías globales son esto, ¿eh? Son laboratorios donde van desarrollando nuevas tecnologías. Así es como funciona. Y de hecho en la última etapa, así es como funcionaba, diría, así es como funcionaba. En esta etapa que estamos describiendo del capitalismo de los últimos 50 años, donde empieza a haber países exportadores de propiedad intelectual y países importadores de propiedad intelectual, y esta es la nueva división internacional del trabajo, ya no es el industrializado y el primario exportador, sino que además tenemos ahora un nuevo grupo de países, que son los exportadores de propiedad intelectual, los que exportan tecnología, que son economías centradas en el conocimiento. Países industrializados pobres, que aunque se industrializan, ya no es como era antes de los 70, que industrialización era sinónimo de desarrollo, sino que se industrializan, pero no se desarrollan. Bien, algunos autores hablan, por ejemplo, del fenómeno de la brasilenización o la mexicanización como dos modelos de industria que no fueron acompañados de un proceso de desarrollo equivalente, por lo menos, a ese grado de industrialización. O sea, se industrializan, pero con bajos salarios, sin agregado de valor local, ¿no? ¿Me explico? Entonces tenemos esta nueva división internacional del trabajo. Países exportadores de tecnología, países industrializados pobres y países primarios exportadores. Ahora vamos a llegar. Bien. Dentro de este paradigma de 50 años, podemos ir a Argentina también. Dentro de este paradigma de 50 años podemos reconocer dos fases. Una fase de redes y una fase de plataformas. La fase de redes llega aproximadamente hasta el 2005. Y la fase 2008, toman algunos, que es la crisis mundial de 2008 como un cambio de etapa. Y del 2008 en adelante, fase de plataformas, donde cambia una vez más dentro de una misma estructura, hay un giro nuevo en la forma de acumulación. Ustedes incluso, si yo les digo un ejemplo, lo van a notar en sus propias vidas. ¿Cómo era la Internet en los años 90 y hasta los 2000? Uno tenía que comprar el programa, pagabas la propiedad intelectual ahí, ¿no? Entonces, nosotros lo pirateamos, los argentinos pirateamos todo. Pero había que comprar el Sparta, ¿se acuerdan? El Sparta era una enciclopedia, le digo a los más jóvenes, era el Sparta Encarta 95, Encarta 98, el Windows, era un modelo
donde la empresa buscaba controlar que no se pirateara. ¿Recuerdan las propagandas contra la piratería? Vos veías una película y había un ladrón que se robaba una cartera y decía, si vos pirateás estás robando una cartera, o una cosa así. Esa era una etapa donde las empresas intentaron capturar, mediante una propiedad intelectual cerrada, el valor que habían generado, ¿no? O que decían generar. Con la etapa de las plataformas empezó a haber un tipo de valorización por la apertura. ¿Qué significa esto? Las plataformas se te ofrecen gratis para que las uses. Vos no pagás ni por Google, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por ChatGPT. No pagás. No pagás. Ahora, de algún modo monetizan, ¿o no? Y monetizan mucho. De las 10 empresas más grandes del mundo, 7 son tecnológicas. Y de esas 7, 6 son de plataformas. Fíjense si no monetizan. Las más grandes del mundo. Empresas que tienen más poder, más volumen de negocio que todo el PBI argentino. Son empresas muy grandes. Entonces empiezan a haber otras formas de monetización, como por ejemplo la captura de la atención humana. Por eso empieza a haber todo este problema de la adicción a los teléfonos. ¿Por qué somos adictos a los teléfonos? Porque estas compañías se desarrollaron en función de vender horas de consumo humano. Y en función de eso es cuánto cotizan la publicidad. Entonces, esto es lo perverso de esta época, ¿no? Estas plataformas tuvieron que desarrollar un sendero tecnológico orientado a generar adicción en nosotros. Y el que no sea adicto, que levante la mano, ¿no? Somos muy adictos al teléfono, ¿o no? Bueno, esa adicción está generada en laboratorios. Fue pensada en función de un modelo de negocio que vende horas de atención humana. Nos están vendiendo horas nuestras en función de que cuántas horas captura en la plataforma es lo que vale su publicidad. Una plataforma de captura, 1 hora de consumo humano por semana no vale nada. Ningún publicista pondría plata ahí. Ahora viene otra plataforma y te dice, mira, yo capturo 1.000.000 de horas del segmento de 20 a 29 años, del cono sur, y todo eso se cotiza. Y se venden remates, que son remates que se hacen automáticamente, ¿no? Por algoritmos, y todo el tiempo están vendiendo horas de consumo humano. Entonces es un cambio de modelo de acumulación. ¿Significa esto que la propiedad intelectual perdió valor? No, sigue teniendo valor. Solo que ahora protege de otro modo al negocio. Protege básicamente el algoritmo, ¿no? En fin, esto se nos llevaría por las ramas. ¿Qué pasó con China? China yo creo que fue una consecuencia no deseada y subestimada de los Estados Unidos. Porque recuerden, China, revolución comunista, nunca hay que olvidarse de eso. Nunca hay que olvidarse de eso. China hizo la revolución comunista, con eso logró recuperar su soberanía, el control de su proyecto nacional. Inicialmente siguió un modelo comunista muy similar al soviético, bajo el gobierno de Mao, que le permitió algunos logros, por ejemplo, elevar el nivel educativo de su población. Yo insisto en recuperar esto porque a veces pareciera que todo empezó en China en el 78 con la apertura del capitalismo. Pero China tuvo 20 años antes sacando a la gente de la miseria y dándole educación. Entonces cuando China se inserta en el capitalismo en el 78, ya tiene una población educada, una población que no está en la hambruna. ¿Ven? Hay un proceso ahí, muy contradictorio, ¿no? Pero hay un proceso ahí. En los 70 China se despega de la Unión Soviética y dice, nuestro negocio está en negociar con los norteamericanos. Y se hace la famosa diplomacia del ping-pong. Mao Zedong, a través de Kissinger, con Nixon. Bien, la diplomacia del ping-pong, que es el primer intento. La apertura no la hace Deng Xiaoping en el 78. Ya Mao empieza la apertura en los años 70. Bien. Esa apertura se va a frustrar con la muerte de Mao, muere en el 76, se inicia un proceso de guerra civil. No llega a ser una guerra civil, pero una guerra interna muy fuerte entre los líderes del partido. Se matan. Y triunfa un sector, que es el sector de Deng Xiaoping, que hace la llamada apertura del capitalismo. Del 78 en adelante, China no pierde el control estratégico de los resortes de su economía hasta el día de hoy. China mantiene el control del factor tierra. Nosotros nos olvidamos de la tierra, fíjense la importancia que tiene. China mantiene el control de la tierra, el control de la banca, el sector financiero lo maneja China, mantiene un control de sectores industriales claves, mantiene la planificación que viene de la etapa de Mao y del modelo soviético, los planes quinquenales. Si China, si bien se abre al capitalismo, no abandona del todo lo que le dio el comunismo, ¿no? Entonces, desde esa matriz, con mucha inteligencia, China va abriendo zonas especiales, porque China no abrió
automáticamente toda su economía al capitalismo. China abrió lo que llamaban zonas económicas especiales. Shanghái, la zona que rodea Hong Kong, que es Cantón, toda esa zona. Esto es muy interesante para aprenderlo. En vez de exponer toda su economía al comercio mundial, que es lo que hace Milei acá hoy, por ejemplo, destruyendo todo, los tipos fueron diciendo, bueno, a ver, abramos un pedacito y vemos qué pasa. Y vemos qué podemos aprender de esa apertura. Y qué reglas tenemos que establecer para que esa apertura sea en función de nuestros intereses nacionales. ¿No? Entonces China con mucha inteligencia, pasa que bueno, es un modelo de partido único, es otro modelo de sociedad. Son confucianos, no son cristianos, entonces le dan menos valor a la libertad que nosotros, porque el concepto de libertad viene mucho de la tradición del cristianismo, ¿no? Los chinos son confucianos, ahí el buen vivir está asociado a la obediencia al Estado y al orden público, o sea, es otra matriz distinta a la China. No quiere decir que no podamos aprender. Entonces ellos empiezan a hacer unas aperturas parciales y van probando regímenes de incentivo a la inversión extranjera, pero viendo cómo podían hacer en esas negociaciones para que China se quede con algo más que la inversión. Entonces China va, se sienta con los yanquis, que eran los que tenían grandes excedentes de capitales en los 80 en Estados Unidos. Estados Unidos, Japón, Europa, mucho más no había. Era un mundo mucho más unipolar, como se dice, ¿no? Ellos estaban peleados con los soviéticos, no había quien les ponga inversión. Y los tipos sabían que necesitaban inversión para la escala de crecimiento que necesitaba China. Entonces se sientan en mesas de negociación y le dicen, mira, ¿a vos qué te interesa de China? Bueno, entonces el empresario dice, mira, obviamente que me interesa, bueno, que tenés bajo salario, que tu gente no me va a hacer una huelga porque es China. De eso te encargas vos, te doy una mano de obra disciplinada, educada, le dice el gobierno chino, y me interesa obviamente el acceso a tu mercado de consumo. O sea, tu mercado laboral y tu mercado de consumo son 1.000 millones de chinos. ¿Bien? Entonces China dice, ¿te interesa eso? Bueno, a mí me interesa que me inviertas, que me pongas una planta a producir, pero quiero además que de acá a 5 años haya formado una camada de técnicos chinos que empiecen a manejar las líneas productivas. Bueno, sí, el yanqui pensaba, dice, bueno, me conviene. Se ve hacer negocios rápido y esto no pasa nada. Que los chinos formen un par de técnicos no pasa nada. Y hacían acuerdos parciales. No es que hacían el mismo acuerdo con todos. Esta estupidez del RIGI. No. El RIGI es la apertura total, la pérdida de control soberano sobre el destino de las inversiones, es la primarización absoluta de la economía. Es un desastre. El RIGI, digo, la medida que se tomó el año pasado acá en Argentina. Es la apertura total, desregulada. El único incentivo es que no paguen impuestos. Por lo tanto, vienen, explotan, no pagan impuestos y se van y no quedó nada. China, en cambio, va diciendo, bueno, ¿qué me dejás a cambio? Y a uno les pidió formación de técnicos, a otros les pedía transferencia de tecnología, a otros les pedía que se asocien con una empresa china, iban viendo sector por sector. Y esto es lo que charlábamos también hace un rato con el intendente. Pensar por sectores las políticas, porque las realidades son distintas de cada sector. Entonces, donde China tenía capacidades construidas, decía, bueno, acá tratemos de sacar un pedacito más de la negociación. Ahora, donde no tenían nada, no te puedes sentar de igual a igual, porque no tenés cero capacidad de producir en determinada área, ¿no? Entonces a los chinos les venía bien que produzcan acá eso, pero formá a mi gente. Entonces empieza China un proceso de acumulación de capacidades de acá. Lo que China acumula es conocimiento. Por supuesto, alguno me dirá, infraestructura, instalaron fábricas, por supuesto que sí. Ahora, en otros países que se industrializaron, instalaron fábricas, hicieron infraestructura, pero no acumularon conocimiento, hoy siguen siendo países industrializados pobres. Bien, como son en general los países del sudeste asiático. Ahora está cambiando todo porque todos están mirando a China. Todos están aprendiendo de China. Pero durante décadas, el modelo era el de las maquilas mexicanas. Venís, producís, no dejás nada, te vas, generás empleo. Al gobierno local le sirve, porque le generás empleo, pero no queda una acumulación de capacidades propias. China hace un camino que ya a fines de los 80 hay teóricos norteamericanos que empiezan a decir, che, cuidado con China, y los yanquis estaban arriba de la ola, caída del comunismo, años 90, pensamiento único, se acabó la historia,
al fin de la historia estaban reagrandados, bombardeaban a cualquiera en el mundo y nadie los podía parar, bombardeaban Kosovo, no, estaban en una los tipos. Y los chinos, silenciosos, iban juntando capacidades. Mandaban a sus jóvenes a estudiar a Estados Unidos. Ellos sabían que muchos jóvenes no volvían. Sabían, pero tenían estudiado la tasa que sí volvía, con políticas de estímulo para que vuelvan. Bien, porque los chinos también esta inteligencia que tienen. Primero hay una inteligencia diplomática fantástica. ¿Qué es una inteligencia diplomática? No dicen todo lo que quieren ni lo que van a hacer. Tienen un juego, digamos, de hacia afuera, hacia los organismos internacionales, y otra cosa es lo que realmente hacen. Les voy a dar un ejemplo, miren. Yo trabajo mucho propiedad intelectual. Cuando ellos negocian la entrada en la Organización Mundial del Comercio, bien, la Organización Mundial del Comercio, para que ustedes, no para que ustedes lo entiendan, sino para que yo lo pueda explicar claramente, es la ONU del capitalismo globalizado. Por eso la ONU está muerta en esta etapa. La ONU fue el sistema del capitalismo industrial de la posguerra. Ya se había discutido la Liga de las Naciones en los años 20, es la geopolítica del siglo XX la ONU. Por eso la ONU no tiene peso ahora. Porque el organismo que regula los flujos comerciales mundiales del capitalismo globalizado de estos 50 años es la OMC. No es la ONU, es la OMC. Antes era la ronda del GATT. De ahí surge la OMC, año 94. Argentina firma, imagínense, estaba el turco, firmó así. Y entramos de lleno, como entró gran parte del mundo, porque era el mundo unipolar. Estados Unidos decía, vení, firma acá, vos tenías que ir a firmar. Porque si no te decían ibas a ser un paria del comercio internacional. ¿China qué hizo? Con mucha inteligencia. China se sentaba y se hacían los medios los tontos. No entiendo. Yo les juro, yo estudié las actas, estudié las actas de las negociaciones de la OMC y China, y los chinos hacían eso, les juro por Dios. No hablo inglés, no entiendo. Entonces a Yankee le decía, mirá, si te sumás a la OMC, tenés que levantar tus barreras aduaneras, no puede haber más desigualdad fiscal entre países, tenés que abrir tu economía. Sí, decían los chinos, sí. Entonces a los 2 años no habían hecho nada los chinos, ¿viste? Todo lo contrario. Aumentaban su protección, fomentaban su industria, todo lo que la OMC no te permite hacer. Entonces vos ves las reuniones de los tipos y va la comisión de la OMC a China a ver si ven cumplido los acuerdos. Entonces ves, punto 1, grado de cumplimiento, 0. Punto 2, grado de cumplimiento, dicen que van a hacer algo. Punto 3, grado de cumplimiento, no hicieron nada. Pero los tipos iban y peloteaban. Iban a organismos internacionales, decían, sí, mundo globalizado, bien. Pensamiento único, buenísimo. Le decían lo que querían escuchar a los gringos. Fíjense la inteligencia estratégica de no comerte la curva. Entonces vos ves las actas, yo les juro, búsquenlas porque están todos disponibles en internet. No cambiaron nada y en el 2001 los dejan entrar a la OMC. Porque era tan grande ya el entramado productivo de capitales norteamericanos en China que las propias empresas norteamericanas presionan, le dicen, che, que China entre a la OMC. Queremos hacer negocio, nosotros necesitamos que China esté adentro. Entonces le aceptaron a China sin que China modifique sus reglas de juego. Por supuesto, China, ya sé, mercado de consumo, mercado laboral, negocia desde ahí, pero sobre todo negocia desde acá. Tiene sentido de soberanía, tiene proyecto nacional, tiene inteligencia estratégica, y nosotros nos reíamos de los chinos hace 20. ¿Quién no se reía de las marcas? Decíamos, mirá, en vez de Nike, esta es Nickel. Y nos reíamos de las baratijas chinas. Todo por 2 pesos. Es más, nos reíamos. Y hoy Huawei está compitiendo en la vanguardia mundial en inteligencia artificial. A ver quién se ríe de los chinos ahora, ¿no? Todos nos reíamos de los chinos. Todos. Y los tipos se bancaron las risas. No permitían el turismo internacional, no se le iban divisas por ahí. O sea, sí que vayan turistas a China, pero no que le vayan chinos. Vieron que no había un chino paseando por el mundo. ¿Notaron eso? Todavía hay pocos. No ven muchos chinos por el mundo. Pero durante los años 90, 2000, no había un chino. ¿Por qué? Porque el turismo internacional es fuga de divisas, gente. Ustedes saben, nosotros tenemos una balanza deficitaria en turismo. Tenemos escasez de dólares en el país, dólares que luego no podemos usar para la producción, para la mejora. No tenemos dólares, se nos acelera la inflación, tiene una cantidad de problemas, y sin embargo tenemos
1 millón de argentinos paseando por el mundo, gastando dólares argentinos. ¿En qué cabeza entra? De una cabeza antinacional. Una cabeza que piensa en sí mismo y no en la nación. Entonces, solo 1 millón de argentinos, no son más, es 1 millón. Además ese número está agregado, porque ese 1 millón incluye también el peruano que va a su casa a visitar a su familia en Perú, que eso no es turismo internacional. O sea que el número en verdad es mucho menor de gente que anda paseando por el mundo y nos provoca una sangría de dólares que luego nos provoca inflación, problemas de las reservas, todos los problemas macroeconómicos que tenemos. Entonces no teníamos chinos paseando por el mundo, teníamos inteligencia estratégica, teníamos planificación, teníamos decisión política, no se bajaban los pantalones, negociaban con inteligencia, y ese caminito llevó a China a ser lo que es hoy. Ya en el año 2000 los norteamericanos empiezan a estar seriamente asustados, y el 2005 es como un año clave, 2005, 2008. Yo ahí tengo un artículo, después te lo paso si querés, que podemos aprender de China en ciencia y tecnología, y ahí está muy claro todas las etapas. Pero cuando China lanza su línea de... primero era Made in China, ¿no? Y después, se me fue el término, pero creo que era Design en China, ¿no? Diseñado en China. Fíjense, pasamos de la manufactura al diseño. Ese cambio es crucial. Cuando vos ya pasás a diseñar, estás siendo una fábrica de tecnología, no una fábrica de zapatillas. Estás siendo el que produce la maquinaria que otro va a usar para hacer zapatillas. Estás siendo el que produce, ¿no?, los diseños de circuitos integrados de electrónica que otros van a fabricar, pero vos empezás a ser el diseñador de tecnología. China empieza a sacarse de encima los segmentos de bajo valor agregado. Textiles, se los saca China de encima. Y se va concentrando cada vez más en el elemento de alta tecnología. Yo creo que fue subestimado por los Estados Unidos. No hay forma de entenderlo. Estaban tan confiados, su élite globalista estaba tan confiada en el éxito de su modelo de la globalización digital financiera, que no vieron el valor de lo que China estaba produciendo a escala local. Que era un modelo de desarrollo industrial, hoy China concentra la industria del mundo, y que estaba avanzando del modelo industrial hacia un modelo cada vez más basado en el conocimiento. ¿En qué posición queda Argentina con todo esto? Así nos da tiempo para el intercambio. Toda América Latina, incluyendo Brasil, toda América Latina, en este último cambio de etapa de los últimos 50 años, ve empeorar su posición relativa en el mundo. Esto es triste decirlo, pero es la realidad que uno ve en los indicadores. El ascenso del Asia, bien, es tan significativo que en términos relativos América Latina está más retrasada hoy que hace 50 años en relación con el mundo. La posición de América Latina empeoró en el mundo, bien. Es decir, que la revolución tecnológica de los últimos 50 años nos tuvo a nosotros como latinoamericanos como perdedores. Por eso se habla de la reprimarización de América Latina. ¿Bien? ¿Se entiende esto? En ese contexto, Argentina llevó la peor parte. Países como Brasil lograron surfear más o menos la ola, reposicionarse. Otros países con otras características lograron sostener un proyecto nacional que les permitió mejorar algunos indicadores. En Argentina hemos tenido un deterioro muy grande de nuestra posición relativa en relación con América Latina, que a su vez empeoró su relación con el mundo. Este es el cuadro del cual surge la brutalidad política que estamos viviendo hoy. Si no, no lo entendemos. Es que hay un deterioro de la Argentina muy sostenido en el tiempo. Sacando el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina, después es un deterioro constante. Y ese proceso de Néstor y Cristina no llegó a revertir el daño de la crisis del 2001. Ustedes ven los indicadores del 2015 y apenas estaban en los indicadores del año 98, antes de la crisis. O sea que todo ese proceso nos ubicó en el 98, no en el 74, que fue nuestro mejor año. ¿Se entiende? Es como que es un serrucho que va para abajo. Por eso la situación argentina es tan grave. En esa gravedad yo creo que se explica los movimientos pendulares tan fuertes que experimenta nuestra sociedad en cuanto a su orientación política, ¿no? Y ese movimiento pendular
tiene que ver un poco con la esperanza y con la expectativa. Hay que entenderlo a esto. Entonces la sociedad dice, mira, esto no funcionó, voto lo otro. ¿Bien? Esto no funcionó, voto lo otro. Nada me funciona, no sé qué hacer. Apatía política. Bien, en términos muy elementales eso es lo que está pasando en la Argentina. No hemos logrado consolidar un proyecto nacional. Si ustedes revisan lo que dice Perón en el año 74, modelo argentino para un proyecto nacional, está muy claro todo ahí. Perón dice, o logramos consolidar un proyecto nacional. Él dice modelo argentino porque dice, yo someto hasta la discusión, que cada sector traiga su modelo, lo discutimos y armamos un proyecto nacional, que no será el que cada uno tenía en su cabeza, será el producto de la negociación y el acuerdo de las partes, pero necesitamos un proyecto nacional, porque si no, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, ¿no? Bien, es muy profético ese texto. Por eso él tiene su acercamiento con el radicalismo del año 66 con Balbín, porque él buscaba unir a los argentinos. Decía, si no nos unimos detrás de un proyecto nacional, de una imagen de país, estamos fritos. Bueno, no solo que no nos unimos, sino que muere Perón, viene la dictadura, baño de sangre, postdictadura, esa herida duele durante décadas, o sea, es una situación que no se resuelve, y vienen proyectos políticos que no han logrado consolidar un proyecto nacional, que no es lo mismo un proyecto de gobierno o un proyecto político que un proyecto nacional. El proyecto nacional trasciende los momentos políticos. Podés tener variaciones políticas dentro de un mismo proyecto nacional. ¿Se entiende esto? Un proyecto nacional se asocia a la idea de políticas de Estado, a políticas estratégicas, a sectores que tienen una mirada de país compartida, aunque puedan diferir en medios, en situaciones puntuales. Un modelo para mí muy claro de eso es Chile. Chile tiene un proyecto nacional neoliberal. Cambian los modelos políticos, pero todos más o menos mantienen las reglas de juego. Entonces Chile durante 30, 40 años mantiene un esquema de acumulación que hoy, a pesar de ser neoliberal, le ha permitido a Chile mejorar sus indicadores respecto a 50 años atrás. Argentina está en un momento de pendularidad extrema, donde pasamos de un pivote al otro, con el grave deterioro que eso significa para cualquier país del mundo en términos de desacumulación de capacidades. Sobre todo cuando uno de esos proyectos, porque no son equivalentes, uno de ellos tiene por proyecto básicamente la descapitalización del país, que es el proyecto que hoy está en el gobierno, que tuvo un antecedente en el neoliberalismo de Macri, que tuvo un antecedente en el neoliberalismo de Menem, que tuvo un antecedente en el neoliberalismo de la dictadura. El neoliberalismo en nuestro país, que es un neoliberalismo periférico, no tiene un proyecto de país, tiene un modelo de negocios. Por eso descapitaliza al país. ¿Qué implica descapitalizar? Privatizan patrimonio público, se lo venden a los amigos, ahora están privatizando las tierras del INTA, se lo venden, privatizaron las empresas públicas, no hay un proyecto de país. Podemos hablar sobre esto si quieren después. ¿Por qué la clase dirigente argentina, la clase económica dirigente, dejó de tener proyecto de país del 76 en adelante? Es una discusión muy interesante, porque es parte del grave problema argentino. A veces miramos a la sociedad y cómo vota, pero mucho más grave es que nuestra élite económica hace lo que hace. Tenemos una élite económica profundamente antinacional, que en muchos casos ni siquiera vive en el país. Vive en China, vive en Europa o vive en Uruguay. Y de allá maneja nuestra economía, incide en nuestra política, todo en función de su modelo de negocio, no de un proyecto de país. ¿Se nota la diferencia? ¿Bien? Es muy importante. Entonces, muchas veces antes de echarle el dedo acusador al compañero o compañera que vota mal, por decirle de alguna manera, miremos qué hace nuestra élite dirigente, nuestra élite económica, que por único proyecto tiene la formación de activos en el exterior, fuga de capitales, el aprovechamiento en la medida de lo que pueda del patrimonio público, como sea, como dé lugar. Eso puede ser la bicicleta financiera, donde se están haciendo con los dólares de la reserva del Estado, porque la bicicleta financiera no es gratuita, gente. No es gratuita. Alguien pone los dólares de la bicicleta financiera. ¿Quién los está poniendo? Todos nosotros, gente. Ya se fumaron todo el préstamo del FMI, 20.000 millones de dólares. ¿Dónde están los jardines, los puentes, el puente que necesita acá Río Grande? Podrían haber hecho el puerto con este Río Grande, che, con los 20.000 millones del FMI, ¿sabes qué? Con mucho menos.
Podría haber tenido puerto en Río Grande, abaratando los costos de la logística. Seguramente hubieran llegado más industria a instalarse con el régimen industrial, con un puerto en Río Grande. Nada de eso. No quedó una sola obra con los 20.000 millones de dólares. Y los vamos a tener que pagar, ¿eh? ¿Dónde están? En las cuentitas de la élite económica extranjerizante que tenemos. En las cuentas que no están acá, ¿eh? Están en Panamá, en las Bahamas, en Luxemburgo, en Delaware, Estados Unidos, en los grandes paraísos fiscales. Es un problema muy serio el de la élite económica argentina. Es muy serio. Entonces es una pendularidad de proyectos donde uno es un proyecto de descapitalización y desnacionalización, que ya no tiene proyecto de país. Por eso a mí me gusta hablar de un antiproyecto. Es un antiproyecto de sumisión. Y del otro lado, no se ha terminado de articular un proyecto nacional que sepa qué hacer con ese problema. Que sepa qué hacer con ese problema. Que no es sencillo, ¿eh? Porque es muy fácil hablar acá y decir tengo todas las soluciones. No es sencillo qué haces con ese sector, que además tiene un arraigo cultural en un sector de la sociedad argentina. ¿Bien? Hay un sector de la sociedad argentina que mira hacia ahí como que esa es la salida y la solución. Entonces vos tenés que construir un proyecto nacional sabiendo que hay una grieta muy profunda en la sociedad argentina que nos divide. O sea, no es sencilla la solución del problema argentino. Por lo pronto creo que es esencial empezar a hablar de estas cosas. Empezar a hablar de proyecto nacional. Diría yo, volver a hablar de proyecto nacional, porque Argentina hablaba de proyecto nacional. Yo siempre digo lo siguiente, miren. Cuando uno ve la agenda de los medios, te da la pauta del grado de desarrollo de un país. Y de hacia dónde quiere llegar ese país. Entonces yo me gusta mucho leer diarios internacionales, ¿no? Entonces en vez de ponerse a ver reels sin mucho sentido, entren a ver un diario de China. Hoy con las aplicaciones te lo traduce automáticamente. ¿Bien? Lean un diario de China, lean un diario de India, lean un diario de Moscú, de Rusia, lean un diario alemán, lean un diario norteamericano. ¿Qué te vas a encontrar? Los grandes temas de la agenda de un país que verdaderamente está en desarrollo. Argentina no es un país en desarrollo. Un país en desarrollo no puede estar en desarrollo hace 50 años. Bien, países en desarrollo son India, son China. Bien, ahí vean la agenda que tienen en sus medios, háganlo hoy. Tecnología, Fuerzas Armadas, la cuestión militar, está a la orden del día en esos países. Bien, tecnología, la cuestión militar, producción, industria, propiedad intelectual, esos son los temas que se discuten. Vean cualquier diario nuestro a ver qué se está discutiendo. ¿Se dan cuenta, no? La diferencia que eso produce incluso en el acumulado social de los debates. Porque una posición te lleva a debatir cosas secundarias, cosas de menor valor estratégico, y la otra posición te lleva a estar discutiendo permanentemente las cuestiones centrales. Entonces, incluso vean los diarios argentinos de hace 50, 60 años, la diferencia que tenían con los diarios de hoy. Eso tiene que ver con que Argentina en aquel periodo sí era un país emergente. Argentina perdió esa posición. Por eso me da mucha risa cuando charlamos de ciencia, cuando dicen, no, pero Argentina es el país de los 3 premios Nobel de ciencia. Yo digo, sí, pero hace 50 años de los 3 premios Nobel. Y el último estudió en Gran Bretaña. O sea, hizo su desarrollo del Nobel en Gran Bretaña. O sea que si vamos al último Nobel argentino hecho en Argentina, 60, 70 años. No podemos vanagloriarnos de algo que luego no tuvo una continuidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me explico? Bien, en verdad es un problema que el último fue hace 50 años. ¿Se entiende esto, no? Quiere decir que nos deterioramos. Entonces yo con esto quiero darles un mensaje pesimista, no, para nada. Porque justamente creo que se trata de poner la discusión para entender el valor de estas discusiones, que están muchas veces fuera de foco. Nos centramos en cuestiones secundarias y poco discutimos de esto. La cuestión del conocimiento, que va mucho más allá de la formación del recurso humano. Muchas veces la discusión en las universidades pasa por la formación profesional. ¿Cuántos ingenieros formo? ¿Cuántos administradores de empresas? ¿Cuánto? Y es una formación, una discusión válida, necesaria, pero limitada.
Necesitamos saber qué agendas de conocimiento tienen nuestras universidades. Además del perfil profesional de nuestros investigadores, de nuestros profesionales, ¿no? Que es otra discusión distinta. Si ese profesional que estamos formando tiene una conciencia nacional, una conciencia comunitaria, se recibe pensando en la función social que va a desempeñar como profesional, o es un profesional que solo se recibe para hacer plata. Hay una gran diferencia. Pero sacando esa discusión, más me interesa la discusión de la agenda del conocimiento, de la investigación, de cuál es el papel de las universidades en esa dimensión. Porque las universidades en el mundo ya hace 200 años son universidades de investigación. Desde la reforma humboldtiana en Alemania en adelante, las universidades valen por su potencial de investigación. Nosotros estamos atados todavía a una mirada muy profesionalista liberal de las universidades. La universidad debe expender títulos. Y es lo que la sociedad espera de las universidades argentinas, ¿o no? Quiero que me den el título, quiero hacer la carrera. Y las universidades, insisto en esto, la reforma humboldtiana, la reforma alemana, que luego irradia en todo el mundo, va a transformar las universidades en universidades de investigación. Si ustedes se fijan, las matrículas de las grandes universidades del mundo no son matrículas muy grandes. No están pensando en la masificación de las matrículas. Para eso tienen universidades, no voy a decir de segunda porque son muy buenas, pero tienen universidades más enfocadas en la formación profesional. ¿Bien? Un circuito técnico de formación. Y después tienen un circuito de universidades que investigan fuerte. Nosotros no terminamos de resolver esa ecuación nunca, ¿no? Había un autor brasilero en los años 60, muy buen autor, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro tiene un libro que se llama La Universidad Latinoamericana. Y yo fue el único autor que encontré que dijera que había que hacer una nueva reforma universitaria en estos términos. De empezar a separar circuitos de universidades. Que no todas las universidades deben hacerlo todo. Porque el recurso no da para todo. Entonces tenemos una cantidad enorme de universidades que todas pretenden o dicen hacer todo. Investigación, extensión, docencia, y no todas lo hacen porque el recurso no les da. Entonces muchas veces tenemos una estructura burocrática de cargos, de direcciones, de secretarías para políticas de investigación que realmente son muy limitadas. Entonces Darcy Ribeiro decía, no, separemos la formación profesional, que haya un circuito de formación profesional, de educación superior muy fuerte, capaz, con calidad, pero orientado a la formación, donde esos docentes hagan carreras de docentes formadores, con el mejor nivel posible, y universidades que estén más orientadas a la investigación. Es una discusión para abrir. Para ir cerrando y hacer un pequeño intercambio, perdonen el desorden. Argentina está en una situación extremadamente grave. Y si podría acentuar más la X, la acentuaría. Extremadamente grave. Realmente estamos en un piso muy preocupante. Un piso de discusiones, un piso de compromiso con lo común, con el bien público, un piso de desnacionalización. Quiero creer, y esta es mi fe y mi esperanza, y soy un hombre de fe, quiero creer que estamos tocando fondo y que de acá rebotamos y vamos para arriba. Pero eso no es una ley de la naturaleza, eso se construye con política. No hay rebotes. Vieron que a veces los economistas dicen crecimiento en B, supuestamente estaríamos ahora en la parte de arriba de la B. Avísenme dónde está el crecimiento económico. No existe, las leyes en el ámbito de lo social no existen. Existe la voluntad organizada, la voluntad política, la decisión de transformación. Entonces, frente a este escenario calamitoso que estamos, de desnacionalización, de descapitalización, de una élite absolutamente lumpenizada, un grupo dirigente en el gobierno absolutamente lumpenizado, lo que hemos visto estas semanas de las coimas de Andís, no tiene parangón con nada en la historia. Es extremadamente grave, no sé si todos tomamos dimensión de lo que está sucediendo. El rebajamiento del discurso político al que nos ha conducido esta gente y muchos otros políticos adoptando esa forma, entendiendo que es la forma, que para mí es un error, queriendo ser más grosero que el propio Milei, deteriorando el propio nivel cultural de la sociedad. O sea, realmente es un momento muy grave. Veo una luz de esperanza en que creo que este proceso político está herido de muerte. Hace un año yo decía que esta gente venía por un mediano plazo. Hace un año los veía consolidados. Decía, bueno, estos van a renovar, la inflación que lograron es importante, había un par de valores que eran importantes,
dije, bueno, esta gente, no había aparecido ninguna noticia, los veías más o menos caminando. Hoy vienen de un semestre muy, muy, muy malo. Económicamente no está cerrando el modelo por ningún lado, está haciendo aguas por todos lados, está sostenido con alambre. No ha llegado una sola inversión extranjera, ni una. El propio Rigi, que era la puerta de las inversiones, yo mismo hice un montón de notas hablando del Rigi, criticando al Rigi. Creo que tiene 15 proyectos aprobados, 12 son de capitales nacionales y fundamentalmente de YPF, o sea, empresa del Estado. O sea, no llegaron inversiones. Los inversores están viendo lo que pasa ahora, los inversores mundiales, los que califican riesgo, están viendo este cachivache que tenemos en el gobierno y dicen, le están diciendo a sus inversores no vayan a la Argentina. JP Morgan, por ejemplo, que era donde trabajaban, estos mercenarios trabajaban ahí. Y ahora JP Morgan dice, che, Argentina no va, no inviertan en Argentina, o sea, no van a llegar inversiones, esto está atado con alambre, se está corrompiendo políticamente. No sé si se va a traducir inmediatamente en lo electoral, pero yo creo que un poco sí, y no tiene salida, creo yo, de acá a 2 años. Así que se aceleran los tiempos de la construcción de un proyecto político. Esa es mi impresión. Insisto, hace un año yo decía, preparémonos para el mediano plazo. Tenemos tiempo, vamos dando las discusiones, esto es de acá a 6 años, decía yo. Hoy, después de este semestre desastroso, esto se aceleró y es un momento de profundizar la discusión del proyecto nacional. ¿Qué implica proyecto nacional? Que no se puede llegar al gobierno para no saber qué hacer. Implica saber qué hacer. Y implica tener los ovarios y los huevos para tomar las decisiones que hay que tomar. En materia educativa, en materia económica, en materia cultural, en todos los planos. Y hay que avanzar rápido. No tenemos tiempo. Esto de llego al gobierno y estoy 4 años para sacar un plan, no. Porque a los 4 años quizás cambia el rumbo. Entonces necesitamos un proyecto nacional expresado en un liderazgo renovado, creo yo, que empiece a revalidarse socialmente, que gane credibilidad, que tenga legitimidad, que tenga proyecto. Por eso es muy importante que estemos desde el hoy en cada institución, en cada nivel, en lo municipal, en lo provincial, en lo nacional, pensando cómo se sale de esto, cómo mejorar en los términos que venimos hablando en esta charla, del crecimiento económico, por dónde hay que ir, cómo se integra más fuertemente nuestro sistema de ciencia y tecnología con nuestra producción y con nuestras necesidades sociales y ambientales, que no todo es producción, necesidades sanitarias, necesidades educativas, necesidades de vivienda, todo el conjunto de necesidades de soberanía, de proyección geopolítica. Acá estamos en una ciudad fundamental en ese sentido. ¿Qué implica en términos militares? ¿Cómo articulamos eso? No podemos darnos más el lujo de un sistema científico desconectado de la realidad nacional. No podemos dar más el lujo ese. No puede ser un bien de lujo la ciencia, porque no somos un país que está para lujos. Somos un país tremendamente empobrecido, fuertemente extranjerizado, con falta de capitales para inversión. Bien, este es el escenario que tenemos. Entonces no podemos darnos el lujo de una ciencia por la ciencia misma. No podemos darnos ese lujo. Necesitamos una fuerte orientación de la mano de un proyecto nacional, de un plan nacional que está aprobado por el Congreso, el Plan Nacional 2030 de Ciencia y Tecnología, que nos dice claramente cuáles son los sectores estratégicos, a dónde hay que poner el dinero, cómo hay que evaluar a los investigadores. Si no hacemos esos cambios, gente, vamos a llegar al gobierno, tendremos durante un breve periodo algo más de plata porque se emite un poco de dinero, vamos persiguiendo la inflación, nos tranquilizamos un poquito más de plata para las universidades, un poco más de plata para la ciencia, un poco más de plata para los municipios. ¿Y cuánto dura esa burbuja si vos no transformás eso en desarrollo? El problema argentino es el problema del desarrollo, no de la distribución. Yo discuto esa idea. Hay muchos compañeros que dicen el problema argentino no es de creación de riqueza, es de distribución, está muy concentrada. Es cierto, está concentrada, es cierto. Hay un fenómeno global de concentración de riqueza muy agudo. Argentina no escapa a esa regla, es cierto. Pero también tenemos un problema de producción, gente, y de desarrollo. Tenemos un problema de producción y desarrollo. En un mundo que es cada vez más agresivo en la competencia económica. Hoy les contaba a los compañeros
en la vinculación con una empresa en La Plata. Yo trabajo en la UTN en la parte, colaboro en la parte de vinculación y extensión. Entonces una empresa textil, más o menos tenía hace 2 años 100 trabajadores, hoy le quedan 40. Y uno diría las políticas aperturistas de Milei, ¿no? Por supuesto. Pero al mismo tiempo, tratando de ver cómo mejorar su desempeño para que no siga reduciéndose o desaparezca la empresa, vamos a ver, bueno, cuál es el precio de venta que ustedes pueden lograr para un producto, una campera de jean. Una campera de jean preciosa, de primera marca, 100.000 pesos. Es más o menos lo que puede estar en el mercado. Claro, entras a una página china de compra de ropa y te la mandan de China por 30.000 y tenés 1.000 modelos para elegir. Y los contamos, 1.000 modelos de campera de jean y te llega a tu hogar directamente. El problema ese, en ese simple ejemplo, traduce el problema de una economía que no es competitiva. Y vos podés proteger circunstancialmente un sector económico. El Estado sube el arancel del textil para proteger, pero ese proteccionismo no puede ser ciego tampoco, porque es insostenible. Bien, porque te sale caro el proteccionismo, te encarece otras variables de la producción interna y te quita competitividad también. Le quita valor a tu salario, encarece el producto interno, se tiene varios efectos contrarios. Entonces tenés que tener un proteccionismo inteligente, escalonado, que permita decir, bueno, yo te protejo, pero vos en 2 años tenés que adoptar este estándar de calidad para que tu calidad no sea la misma ahora que dentro de 2 años. Entonces que haya una ida y vuelta entre el Estado que hace un esfuerzo para protegerse y la sociedad argentina hace el esfuerzo, porque te protege, bien, y eso sale caro, pero vos tenés que hacer un esfuerzo complementario, empresario argentino. Tenés que ir mejorando tu calidad para que en un momento yo pueda liberarte de esa protección y seas una empresa competitiva. Ese caminito que hicieron los chinos, que han hecho otros países, es el que creo que nos faltó, ¿no? O que por lo menos se fue desarrollado muy tibiamente. Bueno, discúlpeme, hablé un montón de temas, me fui por las ramas, pero abramos el intercambio. Abramos el intercambio, sí. Gente decía, no, es una exageración, esto es un ajuste. Cientificidio, hoy ya se demostró, hoy es consigna a nivel nacional, esto es un cientificidio, con varias motivaciones. Una motivación económica, donde pueden hacer negocio, van a hacer negocio. Venta de tierra, privatización de empresas, como se privatizó IMSA, venta de propiedad intelectual de empresas del Estado, como se vendió, se entregó patentes nucleares de INVAP. O sea, motivación económica, hacer negocios. Motivación ideológica, en la ideología de ellos el Estado no tiene nada que hacer con la ciencia y la tecnología. En verdad el Estado no tiene nada que hacer con el desarrollo, es decir, la problemática del desarrollo no es un problema del Estado. El Estado debe garantizar la ley y el orden solamente. ¿Bien? Y una motivación geopolítica, que vos la mencionaste. Argentina siempre, no siempre, pero Argentina ya para los Estados Unidos entró en la categoría de país díscolo, impredecible. Y para el control que Estados Unidos necesita en esta etapa de la historia mundial de América Latina,
tener un país díscolo como Argentina es un problema. Entonces nos quieren quebrar. La moral, la columna vertebral, todo nos quieren quebrar. O sea, Argentina es objeto de una guerra cognitiva de parte de los Estados Unidos para quebrarnos moralmente, políticamente, ideológicamente, culturalmente. No quiero creer que lo están logrando, pero el fenómeno Milei da cuenta de ese logro. Bien, esto no es casual. Y en el ámbito de la ciencia esto se ve, por ejemplo, en los ataques sistemáticos a proyectos como el sector nuclear. Esto me lo ha dicho gente de primera línea del gobierno anterior, que me contaron las presiones directas de los Estados Unidos para frenar, para atar, para venir, están todo el tiempo arriba tuyo para desarmar eso. Y hoy el gobierno de Milei, que es lo primero que hace, paraliza el sector nuclear. Bien, sector espacial. Argentina, por ejemplo, tiene 2 órbitas geoestacionarias que son codiciadas por empresas norteamericanas. Esas órbitas es muy difícil conseguirlas, Argentina las consiguió. Los recursos humanos, las perdés. Los recursos humanos argentinos, bien. IMSA, por ejemplo, se privatizó, ¿no? IMSA es una empresa de alta tecnología de Mendoza, que era pública, la había estatizado el gobierno de Alberto Fernández. Cuando el gobierno de Milei sale a vender IMSA, decían, IMSA es una empresa deficitaria, no sirve para nada, son todos unos vagos, ñoquiset, qué sé yo, lo que siempre dicen. Uno ve lo que dice la empresa norteamericana que la compró, están las declaraciones publicadas en medios norteamericanos, dice, es una empresa fantástica, los trabajadores están muy bien formados, es muy fuerte. Pero cuando vos vendés algo así, vendés todo el know-how, todo el conocimiento acumulado, toda una trayectoria tecnológica. Entonces, realmente, en materia geopolítica, les interesa sacarnos de encima todo eso, destruir el Pampa Azul, la presencia de la soberanía argentina en el mar, ¿no? Argentina no quieren que se meta con el mar, ni con las Malvinas, ni con la Antártida, todo eso tiene que ser asunto de ellos. O sea, la cuestión geopolítica acá pesa. Cuando Mark Kent, que era el último embajador norteamericano, un embajador muy inteligente, recorrió todas las provincias argentinas, se reunió con todos los embajadores, y el nuevo embajador vieron que vino y dijo, voy a trabajar con las provincias, nos quieren desarmar. Es un problema la provincialización de la política argentina, ¿eh? Porque quieren desarmar a la Argentina por provincia y que cada provincia tenga sus relaciones exteriores y chau, la nación. Y el tipo viene a eso. Y Kent, cuando vino, dijo, vengo por 2 temas a la Argentina. El primero no me acuerdo de qué era, si, no sé, deuda, no sé. Y el segundo tema me acuerdo perfectamente, propiedad intelectual. Vengo a charlar propiedad intelectual en Argentina. Porque él sabe que su país es exportador de propiedad intelectual y que en Argentina se piratea propiedad intelectual. Se piratea en la industria, en el comercio. El tipo venía a resguardar sus intereses. Entonces les molesta nuestra soberanía. Les molesta. ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse lo que se pierde? En algunos casos es imposible de recuperar. Son los casos más graves. Les voy a dar un ejemplo, la cohetería argentina. Argentina tuvo un desarrollo en cohetería entre los años 60 y 80 en el seno de la Fuerza Aérea Argentina, que le permitió colocar ya en los 60 un cohete en el espacio. Los más grandes se acordarán, el Mono Juan, el ratón Belisario. Argentina colocó seres vivos en el espacio y los recuperó con vida. Bien, eso es un desarrollo tecnológico muy importante. Argentina estuvo entre los primeros países del mundo en hacerlo. Bien, en los años 80 ese desarrollo en cohetería se tradujo en el desarrollo del misil Cóndor 2. El Cóndor 2 fue boicoteado por los británicos post Malvinas porque podía llegar a las Malvinas. Era un misil de mediano alcance que podía aportar ojiva nuclear si es que Argentina hubiera tenido alguna vez, y no lo tuvo nunca, interés militar en el sector nuclear. Pero los británicos empezaron a plantear ese escenario, presionaron a los Estados Unidos presiona al gobierno de Menem, y el gobierno de Menem dice, cerrado el Cóndor 2, se acabó el programa de cohetería argentina, los gringos se llevaron hasta los blueprints, que son los planos de diseño de los motores, se llevaron todo, no quedó nada. Nada. Los blueprints son para los ingenieros, donde va todo el diagrama de cómo se construye el motor, toda la se llevaron todo, no dejaron nada. Cuando vuelve el gobierno cuando gana Néstor y Cristina, se intenta hacer un lanzador satelital, que es básicamente lo mismo, un cohete, pero en vez de poner una cabeza explosiva, le pones un satélite. No logramos hacerlo despegar, gente.
Tronador 2. El Tronador, en verdad es Proyecto Tronador. El 1 y el 2. Tuvo 2 fases. Hay toda una discusión. Si quieren, es un tema apasionante de la geopolítica, porque se cambia el tipo de combustible por presión británica. Hay todo un tema ahí muy heavy. Lo cierto es que no logramos lanzar un satélite. El último Tronador levantó 2 metros de vuelo, gente, y explotó. Después otro levantó 2000 metros. Pero estamos lejos de los 30, 40 kilómetros de altura que necesitamos alcanzar. ¿Se entiende esto, no? En ese caso perdiste una capacidad y no la recuperás. ¿Sabes por qué? Porque en capacidades como la cohetería o el sector nuclear u otros, vos no vas al mundo y decís, ¿quién me da saberes para desarrollar un cohete? ¿Quién me ofrece cómo desarrollar un misil? No existe eso. Mira, en Irán en los 80, eso fue parte de la crisis del Cóndor 2. Irán quiso comprar motores argentinos. Irán tenía una cohetería muy inferior a la Argentina. Irán son los persas, que decía mi compañero, Irán. Y Argentina hubo toda una maniobra muy rara, que estuvo metido Egipto y una empresa alemana, para que el motor llegue a Irán. Bueno, fue toda una crisis diplomática muy fuerte en el gobierno de Alfonsín. Pero Irán nos quería comprar los motores porque Argentina tiene muy buenos motores. La esencia del cohete es el motor. Los motores se hacían en Falda del Carmen, Córdoba. Hoy Irán tiene unos misiles, no sé si vieron los últimos acontecimientos. Bueno, Irán, que no pudo comprar unos misiles, obviamente Irán quería los motores para aprender. Irán iba a agarrar los motores, los iba a desarmar, iba a tentar a algún científico argentino para que vaya a Irán y desarrollar su tecnología. No lo hicieron con Argentina, lo habrán hecho con los rusos, con alguien lo hicieron. Hoy los iraníes tienen unos misiles impresionantes. Que el domo ese de acero, del domo de los israelíes, fue agujereado por los misiles, impresionante. Hoy nosotros no podemos poner un misil en ningún lado. No podemos cruzar la calle con un misil. ¿Te das cuenta de lo que significa? La gravedad de lo que significa eso, la pérdida de soberanía, la pérdida de conocimiento, los conocimientos de la fábrica militar de aviones de Córdoba, esos conocimientos del Pulqui 2, cuando se privatizó la fábrica de aviones. Se la dimos a una empresa norteamericana, Lockheed Martin, que no hizo nada, vino a vaciar la empresa. Mucho se llevó Lockheed, que es una prestadora de servicios para el Pentágono, y mucho se lleva Embraer de Brasil. No digo nada, Proyecto Nacional Brasilero, los tipos se lo llevaron. Muchos trabajadores argentinos de la aviación están en Brasil y en Embraer. Hoy Embraer es tercer productora mundial de aviones. Boeing, Airbus, Embraer. ¿Se dan cuenta, no? Hoy nosotros rehabilitamos la fábrica de aviones, la volvimos a estatizar y hoy estamos haciendo pequeños aviones. Hoy no sé, hoy debe estar parado. Pero en el mejor momento llegamos a hacer pequeños aviones de entrenamiento, nada más. Estamos lejísimos de ser un competidor. Entonces es muy grave la pérdida de conocimientos tecnológicos, muy grave. No sé cómo enfatizarlo más. Hoy enfaticé la X, la palabra gr, muy grave. Bien, yo siempre digo el siguiente ejemplo sin subestimar el trabajo de nadie. Este gobierno cerró oficinas de ANSES en todo el país. Si vos necesitas reabrir la oficina de ANSES de Río Grande, no sé si cerró, no importa, es un ejemplo. Y estas 4 chicas van a trabajar en la oficina de ANSES. La curva de aprendizaje para que ellas sepan hacer los trámites que requiere ese trabajo es de una semana, como mucho. En una semana ya saben hacer los trámites. Viene algún instructor de Buenos Aires seguramente, le dirá, bueno, tenés que entrar a esta plataforma, te haces un usuario, si la persona viene y te pide esto, apretás acá. En una semana aprendiste. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la curva de aprendizaje de desarrollar un cohete? Décadas, 30 años. ¿Se entiende esto? Vos ahora paralizaste el CAREM, la construcción de un reactor de mediana potencia que estamos haciendo en Atucha, al lado de Atucha en Campana. Se paralizó. Cuando vos paralizás una obra así, tenés pérdida de trabajadores, porque hay trabajadores altamente calificados que se van del país o se van a la industria y no los recuperás más. Y tenés toda la pérdida de aprendizajes, de capacidades en proveedores. Esto es una dimensión fundamental. Vos al lado de esas grandes obras tecnológicas tenés 100, 200 empresas proveedoras. Para que un proveedor entre a ese nivel, tuvo una curva de aprendizaje muy larga. Hoy lo vimos en Mirgo, nos contaron todo esto. Es muy difícil entrar a ser proveedor, por ejemplo, de una automotriz. Imagínense ser proveedor de un sector nuclear. Recontra difícil.
Entonces vos tuviste capacitación de tus trabajadores, mejoras de proceso, mejoras de higiene, y de repente te dicen, ¿sabes qué? Toda esa perspectiva de crecimiento que tenías, no la tenés más. Cerramos el CAREM, hoy está paralizado. ¿Entendés? Es gravísimo. Tal cual. Y fíjate, otro ejemplo de profecía autocumplida, dice, no hay plata, ¿no? Recortamos. Bueno, Argentina tiene un Estado que tenía un déficit, bueno, recortamos, listo. Generó superávit el gobierno con los recortes que metió. Después sacó más impuestos a los ricos. Le sacó retención, le sacó... ¿Qué dice nuevamente? No hay plata. Pero sí, había superávit. Ah, no, pero ahora no hay plata. Porque van recortándole impuestos a los ricos, con la premisa de que si le sacás impuestos a los ricos van a invertir más. Premisa que no se verifica en ningún lugar del mundo. Menos en Argentina, que la clase alta, esta élite económica, forma activos en el exterior. No invierte en el país. Entonces, todo eso, esos 5 puntos de retención que vos le sacaste, no es que esos productores van a decir ahora no, voy a invertir en la industria fueguina. ¿Se entiende? Así que es muy, muy grave. En otras áreas quizás se pueda rearmar más rápido. Bien, es distinta la realidad en cada sector. Bien, pero es muy grave. Es muy grave. Mira, nosotros tuvimos una revolución desde mi punto de vista que fue la revolución justicialista, donde básicamente tomamos el control de la banca, del comercio exterior, del transporte, de la soberanía. O sea, la decisión de no entrar al FMI es una decisión, es impresionante esa decisión en la época. Piensa en la fuerza que tuvo el surgimiento de Bretton Woods y del modelo FMI, ONU, etcétera, que estaba apalancado por las dos grandes potencias de la posguerra. No era solo Estados Unidos. Sí. Sí, eso te entiendo. El otro día cuando vi la foto del acto, vieron el acto en China esta semana, ¿no? Es un parteaguas en la geopolítica mundial. Este acto de China es un parteaguas. Con Xi Jinping diciendo vamos a crear un nuevo orden mundial, o sea, con la foto con todos los presidentes. Y ahí yo me quedé pensando una cosa, cuando vi la foto dije, todos estos países pasaron por revoluciones comunistas. Es fuerte la foto, es fuerte. Y nosotros nos fuimos del BRICS. O sea que hay algo que evidentemente el viejo comunismo del siglo XX, en su desconexión del sistema mundial, controlado por los Estados Unidos, sobrevivió a una beta de desarrollo nacional. Porque ya no son países comunistas, pero sí son países que anclan fuertemente en el desarrollo nacional sus matrices productivas. Entonces yo me quedaría con esa imagen, ¿no? Porque hoy hablar de comunismo es una cosa, ya no tiene anclaje en la vida social. Pero sí creo que el modelo de lo que hizo el justicialismo es viable en el país hoy. Es viable. Ahora, ¿cómo me decís? Bueno, por supuesto, ese el gran problema, ¿no? Si tuviéramos arraigo social, a ese sector lo condicionás en política. El tema es que ese sector tiene un arraigo en una porción muy grande de la sociedad. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Y que... Sí.
ni armado, ni consolidado. Por ejemplo, yo diría, ¿en qué proyecto de país nacional se consigue que no el ejército? Nosotros hemos participado de gobiernos que han mirado siempre al ejército como si fuera el enemigo, no desarmándolo. ¿Cómo vos podés decir algo sin ejército? O sin producción. Digamos, esto que también comentaba, esto de levantar la bandera del Estado presente, ¿no? De la producción, de la riqueza. Entonces, vos no tenés conducción, no liderazgo. Liderazgo hay, ¿no? Pero no conducción, condición estratégica, ¿no? Que se meta con grandes temas como, por ejemplo, la democracia liberal. Desde ningún país con democracia liberal, democrática, ha pasado lo que pasó en Chile. Entonces, quiere decir que esto es un problema, no es una solución. Entonces, cuando vos tenés un dirigente defendiendo que nada, la democracia liberal está perdido. Está perdido. Me encanta el debate, está buenísimo. Digo, vos te diste cuenta que las grandes empresas, digamos, han migrado de producir productos a producir demanda, y las demandas se producen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, vos tenés que los medios de comunicación son los medios de producción ahora, ahí tenés que poner foco, no en garantizar, hablando discursivamente de la libertad de los medios. Digamos, ningún país, ni Estados Unidos, ni China, dejan librados los medios de comunicación, las redes sociales, como en estos países. Tal cual. Yo para cerrar, porque ya la gente se tiene que ir a ver el partido del Mundial no, de la eliminatoria. Este tema lo vengo charlando en el podcast. Yo tengo un podcast, se llama Ideas en Jaque. Ideas en Jaque, por Spotify. Y ahí vengo trabajando justamente pensar el proyecto nacional, ¿bien? Donde voy desglosando distintos temas. Y también en YouTube, Santiago Liaudat, ya pasa la promo, pueden ver también muchos de estos temas desarrollados con más detalle, ¿no? Ideas en Jaque y Santiago Liaudat en YouTube. Mira, el punto que vos planteás es central. Estamos en un mundo que hoy ofrece buenas posibilidades para insubordinarnos, digámoslo así. A diferencia de el 2003, diríamos incluso, hoy el mundo es más favorable. Es mucho más favorable. En ese sentido, América Latina quedó un poco descolocada, como le pasó en el 45 a Perón. Perón surge en el 45 y el movimiento de países no alineado en el 55, cuando Perón cae. O sea, Perón en ese sentido fue en adelantado a su época, porque planteaba el no alineamiento, pero estaba solo en el mundo. Estaba solo. Tuvo una alianza con Getúlio Vargas, hasta ahí, medio frenada por Itamaraty, la Cancillería, y Chile, que era muy reducida, la economía chilena, todo era muy escaso lo que tenía en la época, ¿no? Entonces estuvo muy solo. Y de 55 en adelante tuviste Indonesia, Egipto, se armó todo el movimiento de no alineado. Con América Latina pasó más o menos lo mismo. Cuando América Latina en el mundo destacó, que fue en la primera década del siglo XXI, en el mundo no pasaba nada. Hasta Putin era pro-europeo en esa época. El primer Putin no era este. Pasa que ya era el mismo, pero con mucha inteligencia el tipo dosificaba el nivel de conflicto. Entonces yo creo que a veces también hay que tener cuidado, y esto lo digo yo mismo autocríticamente, que soy muy de hablar así de trinchera y barricada, pero a veces hay que dosificar el nivel de conflicto estratégicamente. Porque si vos levantás la cabeza muy rápido te la cortan. Y Argentina tiene un historial de país rebelde para los Estados Unidos en América Latina. Recuerden el no al ALCA en 2005, recuerden el Proyecto Cóndor, recuerden la Guerra de Malvinas, recuerden Perón y el justicialismo, y así te vas hacia atrás. Argentina, claro, Argentina es un país que, para Estados Unidos es un país que es incierto, que te sale con cualquier cosa, ¿viste? Entonces a veces levantar la cabeza muy rápido puede ser muy riesgoso, cuando tenés poderes tan fuertes adelante, ¿no? Por eso Putin es notable lo que hizo. Porque Putin no es, vean un discurso de Putin en el 2000. No es el Putin de ahora. El tipo va regulando su grado de conflictividad con Occidente, ¿no? Eso hay que manejarlo. Dentro de un mundo que es multipolar, dentro de un mundo que para mí tenés que posicionarte claramente con los BRICS,
pero sin caer en un discurso antiimperialista innecesariamente. Yo creo que sí puedes tener un discurso focalizado en Gran Bretaña. Para mí esa focalización al nacional argentino lo une, pero sin caer en un anti-yanqui innecesario que sirve para generar un conflicto que vos tenés que tratar de evitar. Esto es un dato del realismo político, porque si no jugamos a hacer la revolución, pero cada vez vamos peor. Entonces tenemos que ver cómo dosificamos eso, cómo actuamos con inteligencia estratégica, cómo consolidamos núcleos de conducción, no solo conductores. Necesitas equipos de conducción. A veces tenemos liderazgo, dijo alguien por acá. Pero necesitamos núcleos de conducción, grupos que tengan capacidad de conducción, pero que sean grupos. Porque un grupo conduce, no un individuo. El individuo es muy frágil, el grupo sobrevive, ¿no? Todo un grupo, claro, pero cada espacio es un grupo. Nosotros no podemos estar dependiendo del liderazgo mesiánico, ¿no? Sino de grupos de conducción, que hay que fortalecerlos. Hay que trabajar mucho la conciencia nacional. El Papa Francisco daba un libro, dicen, yo no lo conocí, acá el compañero sí, pero daba un libro que era la estrategia de aproximación indirecta, de Liddell-Hart, que es un teórico de la guerra. Y Liddell-Hart decía que en posiciones de debilidad vos no tenés que ir al choque directo, tenés que hacer la aproximación indirecta. Un modelo clásico es el de San Martín en Perú. San Martín es una aproximación indirecta. No va el choque con las fuerzas realistas en Lima, sino que va desgastando la moral, propaganda con guerra psicológica. Es un modelo clásico de aproximación indirecta. Entonces vos tenés que ver cómo vas consolidando un bloque propio, cómo vas trabajando la conciencia nacional, cómo vas debilitando las bases de poder de tu adversario, que no es un contrincante político, es un adversario antinacional que tenés adentro, pero cómo le vas quitando bases de poder. Antes de ir al conflicto, debilitarle su retaguardia. Nosotros fuimos al conflicto directo con sectores y no los debilitamos antes, los quisimos debilitar después, ley de medios. Esto fue una locura, lo que pasó, o sea, podríamos charlar vino de por medio, pero nosotros construimos el monopolio Clarín. ¿Sabían eso ustedes? Los más chicos no lo deben saber. El monopolio Clarín fue una decisión errada del compañero Néstor, que les permitió la fusión Cablevisión Multicanal año 2007, porque en ese momento Clarín era aliado, y les permitimos construir su monopolio. Cuando quisimos debilitarlos con la ley de medios, ya era un monstruo grande que pisa fuerte, ¿no? Esos errores se pagan caros, se pagan muy caros. Esa claridad estratégica es la que tenemos que elaborar. Pero esa claridad se elabora desde la formación política, desde la formación profesional. También hay que dar estas discusiones. Hay que dar estas discusiones. Cualquier chino profesional graduado de sus universidades sabe cuál es la estrategia nacional china. Saben dónde se insertan ellos, cuál es su proyecto. Nosotros tenemos un miedo a meternos con la formación, ¿o no? Un miedo tenemos. Yo en la UTN de La Plata me pasa, no graben esto. Yo digo, che, hay que dar la discusión en las aulas. No, bueno, pero los estudiantes después nos acusan de que estamos politizando las aulas. Y sí, nos acusan de que estamos adoctrinando. Y sí, es lo que hay que hacer. ¿Para qué ganamos si no las facultades? ¿Para hacer lo mismo que hace el otro? Démosela a los otros y dediquémonos a hacer política por otro lado. Si ganamos la facultad es para hacer una formación de pensamiento nacional, que no es partidocrática, esa es la confusión. No hay que confundir partido con política, partidocracia con política. Lo que está manchada es la partidocracia, no la política. La búsqueda del bien común no está manchada. No está manchada. Está manchada la partidocracia, la rosca, la idea de que el poder es lo único que guía a los políticos. Eso está manchado. Con buenas razones está manchado. Ahora, la política, como la búsqueda del bien común, yo lo practico con mis estudiantes hace años y siempre funciona. Y reflexionar sobre la función social del estudiante y cuál va a ser su papel en la comunidad y qué espera, ¿no? Que es en definitiva la realización del hombre y de la mujer. El papel en la comunidad y el servicio, que es el trabajo. Eso es lo que nos realiza como seres humanos. Con la realización humana evitamos todos los problemas que se siguen de un capitalismo neoliberal que está produciendo crisis de consumos, desde alcohol y drogas hasta psicofármacos, crisis de suicidios, crisis de soledad,
Todas esas crisis se solucionan con comunidad y servicio. Todo esto hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo y hay que llevarlo adelante. Bueno, muchas gracias y nos vemos.